Nuestra lectura bíblica para el día de hoy la encontramos en 1 de Timoteo 5, los versículos 17 al 25. Los ancianos que cumplen bien su función deberían ser respetados y bien remunerados, en particular los que trabajan con esmero tanto en la predicación como en la enseñanza. Pues la Escritura dice: no le pongas bozal al buey para impedirle que coma mientras trilla el grano. Y dice también: todo el que trabaja merece recibir su salario. No escuches ninguna acusación contra un anciano, a menos que haya 2 o 3 testigos que la confirmen. Los que están en pecado deberían ser reprendidos delante de toda la congregación, lo cual servirá de firme advertencia para los demás. Te ordeno solemnemente, en presencia de Dios y de Cristo Jesús y de los ángeles altísimos, que obedezcas estas instrucciones sin tomar partido ni mostrar favoritismo por nadie. Nunca te apresures cuando tengas que nombrar a un líder de la iglesia, no participes en los pecados de los demás. Mantente puro, no bebas agua solamente. Deberías tomar un poco de vino por el bien de tu estómago, ya que te enfermas muy seguido. Recuerda que los pecados de algunos individuos son evidentes, y los llevan a un juicio inevitable, pero los pecados de otros se revelarán después. De la misma manera, las buenas acciones de algunos son evidentes. Y las buenas acciones que se hacen en secreto algún día saldrán a la luz. Amén. Estamos aquí cantando juntos como familia, unidos, dando alabanzas al Rey de Reyes, cantando estamos aquí cantando juntos como familia, unidos, dando alabanzas al Rey de Reyes, cantando Pastores, dignos de doble honor. Esto no lo digo yo, no lo dicen los pastores, lo dice la palabra de Dios. Y lo leímos en el texto clave, en la primera carta del apóstol Pablo a Timoteo, en su capítulo 5, versículo 17. Así es, lo dice Dios mismo a través de su palabra. De hecho, todas las personas merecemos ser tratadas con respeto, pero nosotros, el pueblo de Dios, el pueblo cristiano, debe caracterizarse precisamente por tratarse con amor y con respeto unos entre otros, y aún más a los pastores. Son ellos quienes nos enseñan, son ellos quienes llevan el mensaje a la iglesia, al cuerpo de Cristo. Ellos deben ser tratados con respeto, con dignidad, deben recibir un salario digno para que puedan suplir las necesidades propias y las de sus familias, porque son hombres con familias y ellos necesitan cubrir sus necesidades. Necesitamos mostrar
valores cristianos. Necesitamos mostrar el carácter de Cristo en nuestro andar, en nuestro respeto hacia las demás personas, sobre todo hacia los pastores. Esta es la enseñanza que nos deja el día de hoy el Señor y que desea y espera que usted y yo, como hijos de Dios, podamos ponerla en práctica. Dios te bendiga. Dios os guarde en su santo amor hasta el día que lleguemos a la patria donde estaremos para siempre con el Salvador. Al venir Jesús nos veremos a los pies de nuestro Salvador. Reunidos todos seremos un redil con nuestro buen pastor. Dios os guarde en su santo amor, en la senda peligrosa de esta vida tormentosa, os conserve en paz y sin temor. Al venir Jesús nos veremos a los pies de nuestro Salvador. Reunidos todos seremos un redil con nuestro buen pastor. Dios os guarde en su santo amor, os conduzca a su bandera y os esfuerce en gran manera con su espíritu consolador. Al venir Jesús nos veremos a los pies de nuestro Salvador. Reunidos todos seremos un redil con nuestro buen pastor. Dios os guarde en su santo amor, con su gracia los sostenga hasta que el Maestro venga, soberano en gloria y esplendor. Al venir Jesús nos veremos a los pies de nuestro Salvador. Reunidos todos seremos un redil con nuestro buen pastor. ¿Cómo trata usted a los líderes de su iglesia? En nuestro versículo clave, 1 Timoteo 5:17, la palabra de Dios nos dice: los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. 1 Timoteo 5:17.
¿Sus líderes reciben un salario adecuado para que les permita vivir sin preocupaciones y proveer para las necesidades de sus familias? Primera de Timoteo 5:17, que es nuestro versículo clave, dice: los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. Primera de Timoteo 5:17. Predicación y enseñanza están íntimamente relacionadas. Predicación es proclamar la palabra de Dios y confrontar a los oyentes con la verdad de la Escritura. Enseñar es aplicar la verdad de la Escritura, ayudar a los principiantes a entender los pasajes difíciles y ayudarles a aplicar la palabra de Dios a la vida diaria. Nuestro versículo clave en 1 Timoteo 5:17 dice: los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. 1 Timoteo 5:17. Seamos todos bienvenidos a este tiempo de reflexión. El día de hoy vamos a tratar el subtema 3, que se titula Pastores dignos de doble honor. Nuestra lectura bíblica está basada en 1 de Timoteo, capítulo 5, versículos del 17 al 25. Nuestro versículo clave es 1 de Timoteo 5:17. Los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. 1 de Timoteo 5:17. En la carta que el apóstol Pablo envía a Timoteo, le da instrucciones de cómo debía de tratar a cada clase de personas de la iglesia: varones, jóvenes, mujeres y líderes. Respecto a estos últimos, Pablo recomienda que aquellos que cumplen su función de predicar y enseñar sean tenidos por dignos de doble honor. En el versículo 1 de este mismo capítulo, Pablo hizo mención de honrar así a las viudas. Ahora, refiriéndose a los pastores, les dice que son dignos de doble honor, en lo que también se refiere al sustento económico. En la Nueva Traducción Viviente, este versículo dice así: los ancianos que cumplen bien su función deberían ser respetados y bien remunerados, en particular los que trabajan con esmero tanto en la predicación como en la enseñanza. ¿Qué enseña Pablo que se debe hacer con los que predican y enseñan? Y en esta versión que tengo aquí, que es traducción en lenguaje actual, la Biblia de mi familia, este versículo dice así: los líderes de la iglesia que hacen bien su trabajo merecen que se les pague el doble, especialmente los que anuncian y enseñan la buena noticia. Entonces, punto número 1 es tenerlos por dignos. La palabra digno en la Biblia se refiere a alguien que es merecedor de algo, por lo que una persona digna es aquella que es merecedora del reconocimiento y la estima por la labor que realiza. Los siervos de Dios que dan alimento espiritual al pueblo son dignos de honor y deben ser honrados por desempeñar esa importante labor. Enseñar la palabra a la iglesia es un gran compromiso ante el Señor que requiere invertir suficiente tiempo de preparación, estudiando y meditando lo que se va a compartir. Actualmente el término dignidad humana se oye mucho y se refiere al derecho que tiene todo individuo de ser valorado y respetado por sí mismo y por los demás. Como cristianos sabemos que todo lo que tenemos es por gracia, porque no merecemos nada, pero por la gracia de nuestro Señor Jesucristo es que somos dignificados. Y en ese sentido los pastores son dignos del reconocimiento de su iglesia. Tristemente, entre los creyentes se oye decir que los pastores no merecen elogios, tampoco reconocimiento, porque para eso fueron llamados al ministerio y por eso se les paga. Pero aquí tendríamos que considerar dos situaciones que hemos perdido a veces dentro de las iglesias porque imitamos a las personas que son de fuera. Nosotros no tenemos
o no hacemos uso de la justicia como debería de ser. Justicia entendiendo que es dar a cada quien lo que merece, y de la gratitud que debemos de tener. En este sentido, nosotros, si somos justos, debemos entender que en el caso de los pastores, ellos tienen un llamado que no procede de otro ser humano, sino que procede de Dios mismo. Por lo tanto, ellos son dignos de respeto porque Dios ha querido en su santa voluntad ponerlos como autoridad dentro de su cuerpo. Y en segundo lugar, recordar que así como a Dios debemos agradecerle por todo y en todas las situaciones, también en nuestro corazón se debe de generar gratitud hacia aquellos que son siervos de nuestro Padre Celestial, porque ellos, aunque han sido llamados por Dios, de una manera voluntaria y por amor a la grey de nuestro Padre Celestial, dedican su tiempo, y lo vimos en estudios pasados, a veces quitando un poco de tiempo que le correspondería a sus familias, por lograr un trabajo que sea agradable y que sea aceptado para Dios primero, pero también pensando en la iglesia como un cuerpo. Entonces ellos se preparan, no nos entregan cualquier cosa, sino ellos tienen un compromiso real con aquel que les llamó, y por eso es que ellos se ejercitan diariamente leyendo la Biblia, orando, pero también teniendo prácticas que agradan a nuestro Padre Celestial. Es injusto entonces decir o repetir este comentario que ya hemos mencionado de que ellos fueron llamados al ministerio y por eso les pagan. Nosotros debemos aprender también a respetar el vivir de otras personas. Si nosotros no hemos pasado, y esto me lo decía hace un momento una hermana, si nosotros no hemos pasado por una situación, difícilmente podremos entender esa situación. Nosotros no deberíamos de juzgar a la ligera, porque también de toda palabra que sale de nuestra boca, un día vamos a presentar o seremos llamados a dar cuentas. Entonces, si nosotros no tenemos esa realidad de vivir en una familia pastoral o de ejercer un pastorado, eso de hecho no nos permite a nosotros poder hablar sobre un tema que no conocemos a fondo. El apóstol Pablo exhorta a la iglesia de Tesalónica y les dice: amados hermanos, honren a sus líderes en la obra del Señor. Ellos trabajan arduamente entre ustedes y les dan la orientación espiritual. Ténganles mucho respeto y de todo corazón demuéstrenles amor por la obra que realizan y vivan en paz unos con otros. Primera de Tesalonicenses 5, 12 y 13. Y es que no solamente es lo que estamos haciendo incorrecto al juzgar, sino lo que también dejamos de hacer. Porque cuántas veces nosotros vemos hermanos o pastores que se esmeran en el servicio que están dando a Dios, y es legítimo y es justo ir y alentarles con una palabra. Cuando tú le dices a tu pastor: pastor, gracias porque eso que acaba de predicar ayuda a mi vida, eso yo tenía dudas y en este momento ha sido una respuesta de parte de Dios, no es insignificante para ellos, porque entonces ellos descubren que la labor que están desempeñando es valorada, pero que también está siendo de beneficio para el pueblo. Nos ponemos en el lugar cuando nosotros estamos trabajando y nuestro jefe o algún compañero de trabajo reconoce que el trabajo que estamos haciendo bien, eso nos hace sentir alegres, nos estimula a esmerarnos más. Nosotros lo hacemos bien sabiendo que todo lo que tenemos que hacer es como para el Señor. Pero si alguien nos damos cuenta que percibe el esmero con el que estamos haciendo, nos da ánimo. Entonces, también es bueno que cuando vemos que un pastor está desempeñando bien su labor, desde el respeto y desde el cariño como nuestro hermano en Cristo que es, el poder felicitarle o animarle a que se siga esforzando en el Señor, es de mucho beneficio y contribuye también a que ellos realicen su labor aún con más empeño. Es bíblico que reconozcamos el gran trabajo que hacen nuestros pastores por obediencia a aquel al que les llamó. Pero también necesitamos en un segundo punto aprender a respetarlos. La instrucción que da el apóstol Pablo a Timoteo fomenta la armonía y unidad entre la iglesia y el pastor. El respeto es un valor que se muestra en el buen trato hacia los demás. Es la estima y reconocimiento hacia la persona. Respetar a una persona no significa que estás de acuerdo con ella en todo,
Puedes diferir en cuanto a sus opiniones, pero no lo ignoras o menosprecias por pensar diferente a ti. Finalmente, los pastores predican la palabra, no por sus propias ideas. El pueblo de Dios debe caracterizarse por vivir los valores del reino, y esto ya lo hemos venido viendo desde meses atrás durante los estudios, y el respeto es uno de ellos. Enseñar a nuestros nietos, a nuestros hijos y la familia en general sobre el respeto que le debemos a todas las personas y a nuestros pastores será de gran bendición para todos. Y aquí recuerdo en mi niñez, hace unos 30 años, poco más, había profesiones que eran muy respetadas en nuestra sociedad: la del maestro, la del policía, la del médico y la del pastor, porque eran personas que traían bienestar a nuestras vidas. El maestro al instruirnos y permitirnos aspirar a un conocimiento. El de los policías porque eran quienes resguardaban nuestra seguridad. El de los médicos porque eran quienes atendían nuestras dolencias y nos ayudaban a recuperar la salud. Y el de los pastores porque eran aquellos que nos comunicaban la voluntad de Dios y también velaban porque nosotros recibiéramos una sana instrucción en la palabra del Señor. En esos tiempos el respeto era algo que formaba parte de nuestras vidas. Nosotros, que en ese entonces éramos niños, nos indicaban nuestros papás: si es más grande que tú, merece tu respeto, y les hablábamos de usted, y era muy bonita la interacción que nosotros como niños podíamos tener con las personas mayores, y aprendíamos mucho de ellos, porque también nos enseñaban que el hecho de que estas personas tuvieran experiencia y tuvieran cierta edad les hacía ya personas calificadas para poder orientarnos. Desgraciadamente esto se ha ido perdiendo, porque ahora las nuevas generaciones ya no consultan a los mayores, ya no consultan a sus pastores, consultan qué van a hacer con jóvenes de su misma edad. Y eso también me lo decía la semana pasada la hermana Juanita, que nosotros no podemos encontrar un consejo sabio, porque así lo indica la Biblia, entre los jóvenes. Nosotros donde vamos a encontrar un consejo sabio es en personas que han decidido en su vida vivir bajo la obediencia de la palabra, vivir bajo la obediencia de Dios, pero adquiriendo la experiencia en la vida cristiana. Es de ahí donde nosotros podemos obtener los mejores consejos. Es por eso que muchas veces también los pastores, una de sus muchas labores que ellos realizan es el de la consejería. ¿Por qué? Porque conocen la palabra de Dios, conocen la voluntad de Dios y nos van a guiar y nos van a instruir en la experiencia que ellos han tenido como siervos de Dios, pero también en la experiencia y en el conocimiento que les da la palabra de Dios. Por eso pasamos a un tercer punto, pero antes de pasar a este tercer punto es bueno decir que cuando respetamos a nuestros pastores, obedecemos y honramos a Dios. Una de nuestras mayores atenciones en nuestra vida debería de ser esa: buscar hacer la voluntad de Dios y buscar honrarle con nuestra manera de vivir. Entonces así demostramos el amor de Cristo a la familia pastoral y también somos ejemplo a todos los que nos rodean. A veces dejamos de ser conscientes de qué impacto puede tener nuestro comportamiento con las personas que nos rodean. Y podemos pensar que hacemos las cosas bien, pero también me decían hace un momento un dicho muy conocido que es: no debemos hacer cosas buenas que parezcan malas. Por eso es que nosotros debemos poner especial atención en cómo estamos tratando a los líderes de nuestra iglesia, con qué respeto nos dirigimos hacia ellos, cómo honramos a Dios siendo obedientes a lo que su palabra nos indica. Porque si es que hay, como también la Biblia lo plantea, una gran nube de testigos a nuestro alrededor, debemos de ser conscientes entonces de cuidar aún más nuestro comportamiento. Y pasamos al punto 3, que es remunerarles bien. Los pastores presiden con solicitud, también presiden con sabiduría y fidelidad, porque tienen presente que les sirven a su Señor y Salvador Jesucristo. Están conscientes que su llamado al ministerio desde un inicio no fue en base a cuánto les iban a pagar en la iglesia, sino su principal objetivo fue
es y debe ser cumplir el propósito de Dios. Sin embargo, se requiere que en el cumplimiento de su ministerio los pastores tengan un salario digno, ya que como toda familia tiene necesidades que cubrir en el hogar y muchas veces lo que las iglesias les dan no es suficiente. Tal es así que algunos pastores han optado por tener otra profesión, oficio o empleo para sufragar los gastos que demanda la familia. Esta situación los pone entre la espada y la pared, ya que por un lado desean cumplir con las demandas y atenciones de la iglesia, pero por otro lado las necesidades de su familia les exigen llevar recursos económicos para sustentar su hogar. Qué bendición sería que la iglesia fuera empática, que pensara que los pastores merecen un salario digno, tal como lo escribió el apóstol Pablo en su carta a Timoteo. Digno es el obrero de su salario, es 1 de Timoteo 5, 18b. Ahora, cuando hablamos de empatía, también tenemos que estar conscientes que nosotros, cuando vamos a trabajar, cumplimos cabalmente con nuestro trabajo y lo realizamos de la mejor manera. Pero, ¿qué esperamos a cambio? Nosotros a veces lo hemos dicho, yo voy a trabajar porque requiero ese sueldo que me van a pagar para proveer a mi familia, sea papá o sea mamá, porque en nuestros días actualmente muchas veces la pareja tiene que trabajar los dos para poder dar el sustento a los hijos. En algunos casos sigue siendo el varón el que es el sustento de la familia y la mamá cumple su labor como ama de casa. Pero también escuchamos decir entre los hermanos de la iglesia qué caras están las cosas, cuánto han subido y que el salario cada vez rinde menos. Así, con esa manera que nosotros tenemos de ver nuestra realidad, también debiéramos de ver la realidad del pastor. Ellos son llamados por Dios, pero finalmente tienen una vida donde requieren economía para alimentación, para vestido, para médicos si se llega a requerir. Entonces, la Biblia es clara, si el pastor está realizando un trabajo, él es digno de recibir un salario. En Mateo 10, del 7 al 10 dice, vayan y anúncienles que el reino del cielo está cerca, sanen a los enfermos, resuciten a los muertos, curen a los leprosos y expulsen a los demonios. Den tan gratuitamente como han recibido. No lleven nada de dinero en el cinturón, ni monedas de oro, ni de plata, ni siquiera de cobre. No lleven bolso de viaje con una muda de ropa, ni con sandalias. Ni siquiera lleven un bastón. No duden en aceptar la hospitalidad, porque los que trabajan merecen que se les dé alimento. ¿Por qué Jesús les dijo a sus discípulos que no llevaran nada? ¿Será porque a donde fueran a ejercer su ministerio les sería provisto de lo que necesitaran? Nosotros debemos de ser conscientes que siempre debemos de compartir con aquel que necesita. No solamente a veces podemos decir que una persona que está en situación de calle requiere. A veces cuando un hermano temporalmente no tiene un empleo, requiere que se le apoye. A veces nosotros como congregaciones podemos decir, es que no tenemos para darle mayor sueldo al pastor, pero volvemos al mismo pensamiento y algo que también el día de hoy he aprendido. Tenemos que aprender que Dios es nuestra provisión en todo momento, sí. ¿Él va a suplir todas nuestras necesidades? Sí, pero en el caso de los pastores, ellos confían en la provisión de Dios. Ellos han venido a servir por amor a la obra y obedeciendo ese llamado que les fue encomendado. Sí, pero quienes estamos a cargo de que a ellos no les falte el sustento, somos nosotros como miembros de iglesia. Uno de nuestros compromisos es entonces el ofrendar generosamente, porque estamos agradeciendo a Dios su provisión, el cumplir con el diezmo o la primicia, que son las maneras en cómo la Biblia nos señala que nosotros debemos aportar al trabajo que se realiza en la obra, que de ahí sale el sustento para todas las necesidades, pero también nosotros debemos de pensar en lo siguiente. También es un acto de gracia y un acto de amor el que nosotros podamos tener una familia pastoral en nuestra congregación. No sé en otros lugares, pero hasta donde yo sabía hace unos meses,
en la situación del Honorable Presbiterio Nacional Veracruzano, que es al que yo pertenezco, se iban a jubilar 6 o 7 pastores. Iba a haber misión o iba a haber obra donde se iban a quedar sin un siervo que pudiera atender sus necesidades. Entonces, cuando nosotros tenemos la bendición de sí tener al pastor con su familia en nuestras congregaciones, debemos de ser agradecidos y debemos también de cuidarles, porque nosotros a veces solamente queremos recibir el cuidado, la atención, que venga el pastor, ore por mis necesidades, y todo el tiempo pedimos y pedimos y pedimos. Pero la realidad es que a veces, si somos 60 miembros o 70 miembros, ¿qué tiempo requeriría atender a cada uno en sus necesidades? Y luego, ¿qué tiempo requieren ellos en prepararse? Porque ellos saben que no nos van a dar cosas improvisadas, ellos nos tienen que dar la palabra de Dios y la tienen que dar de una manera que ayude a tener un crecimiento espiritual, un crecimiento personal, pero también ellos van a estar trabajando para que como cuerpo de Cristo nosotros aprendamos a vivir en armonía, aprendamos a trabajar en equipo, aprendamos a hacer las cosas bien. Entonces empezamos a ver, y como les comentaba, algunos de nuestros pastores también se dedican a la consejería, o se dedican también a dar los estudios bíblicos, o se dedican a tantas labores que son necesarias dentro del ministerio, que pareciera que el tiempo es insuficiente, que logran hacer el trabajo, gracias a Dios, porque les da la sabiduría para administrarse en sus tiempos y en sus acciones diarias. Pero entonces nosotros tenemos que ir concluyendo que en nuestras iglesias cambiamos de pastores por ciertos periodos, algunos cada 3 años, algunos cada 5 años. A veces hay unos pastores que se quedan por más tiempo en unos lugares y otros por menos tiempo. A veces no logran cumplir ese tiempo que tenían destinado por X circunstancia. Como siervos de Dios, ellos son muy especiales por el hecho de que Dios los escogió para encomendarles el ministerio pastoral. Su llamado no fue fácil y su ministerio tampoco lo ha sido. Cada uno, en diferente magnitud, ha tenido que renunciar a sus comodidades, a sus anhelos y aún a su descanso y recreación con su familia. Así que lo menos que podemos hacer por ellos es ser agradecidos y reconocerles la hermosa labor que hacen por amor a su Señor. Tengámoslos por dignos, respetémoslos y démosles un salario digno por su ministerio. Y entonces vienen nuestras preguntas de reflexión que tenemos cada semana. La primera, ¿qué significa tener por digno a nuestro pastor? Y veíamos que ellos son merecedores. Así como ellos voluntariamente, en obediencia a nuestro Señor, han entregado su vida para poder servir al cuerpo de Cristo, entonces nosotros debemos de tener el respeto que ellos merecen. Debemos de tener la compasión y el amor que tendríamos con cualquiera de nuestros hermanos, y que ese respeto se refleje desde no juzgar, que esto lo hablamos más ampliamente la semana pasada, porque no estamos calificados nosotros para emitir un juicio. Aquí el único juez justo y verdadero es nuestro Padre Celestial. Entonces la pregunta 2 dice, ¿qué fomenta el respeto? Y cuando hay respeto, nosotros podremos ver que el trabajo se va a realizar de una mejor manera. Porque cuando queremos que haya muchas cabezas en un cuerpo, no se puede uno poner de acuerdo, y qué difícil es caminar. Cuando nosotros nos sujetamos a la palabra de Dios y obedecemos a la autoridad que Él ha puesto sobre nosotros, entonces uno que está en comunión diaria con su Padre Celestial, que conoce su palabra, que la escudriña y que dedica su vida a servirle, agradándole dentro de su voluntad, tendrá la dirección correcta para dirigir, y el pueblo solamente debe de sumarse al trabajo. Ese respeto se demuestra de muchas formas. Y como veíamos hace rato, a veces podemos no tener las mismas ideas, pero si lo que el pastor nos está presentando está fundamentado en la palabra de Dios, si lo que él nos está predicando o nos está enseñando
nosotros al cotejar con la Biblia vemos que es correcto, simplemente tenemos que escuchar, aplicar y obedecer. Esa sería nuestra responsabilidad y una buena manera de mostrar el respeto que tenemos a las autoridades que Dios ha puesto sobre nosotros. La pregunta número 3 es, ¿qué dice la Biblia sobre el salario del pastor? Muchos van a decir, es que específicamente no dice que es un pastor, pero nos está hablando de un líder y nos está hablando de ese líder de iglesia que hace una doble labor, porque ellos anuncian y también enseñan de la buena noticia. Entonces, no necesitamos rebuscar, simplemente aquí entra la justicia, que quien trabaja merece que se le pague. Ellos lo hacen con alegría, sí, porque lo hacen para el Señor. A veces nosotros podemos dificultarlo y entonces lo van a seguir haciendo, pero les va a resultar más difícil. Simplemente nosotros tenemos que ser conscientes de ser justos, de dar a cada quien lo que merece. Y en el caso del pastor, pues es darle el salario que hay muchos pastores que yo conozco, porque no son ni 2 ni 3, no podría contarlos con mis 2 manos, que ellos han decidido a veces ni siquiera recibir un salario de la iglesia o recibir el salario que merecerían, porque es que ellos de veras trabajan por amor a la obra de Dios y están en su derecho a veces de no querer tomar lo que se les da, pero somos conscientes de que ellos tienen que solventar situaciones económicas, no solo para ellos, también para su familia, y que su familia también merece gozar de un bienestar. Y si ellos están dedicando tiempo, porque hay muchos de ellos que siguen el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo, siendo aún oscuro, de madrugada, ellos se levantan buscando la comunión con el Padre Celestial para que les dirija en su día de labor. Hay muchos que desde muy temprano están realizando los devocionales que van a dar a la iglesia, conscientes que muchos de los miembros tal vez va a ser el único alimento espiritual que ingieran en el día, porque como hay hermanos que son fieles y que escudriñan diariamente la palabra, hay otros que se conforman solamente con el devocional que se manda a la iglesia. Sin embargo, por eso ellos toman este compromiso y lo asumen de poder dar lo mejor en ese devocional para nutrir a la iglesia. Y luego empiezan sus labores para preparar sus estudios bíblicos, sus predicaciones. Muchos de ellos no están improvisando sus predicaciones porque ya han presentado un plan de predicación por 3 meses, por 6 meses, a veces por 1 año. Eso habla de que ellos tienen ese compromiso de no hacer las cosas a la ligera. ¿Por qué? Porque están motivados a servir a su Señor de la mejor forma. Y luego las actividades que surjan. Si un hermano ha sido llamado a la presencia de su Padre Celestial, ellos estarán ahí para dar consuelo. Si se requiere que haya una reunión para seguir dirigiendo las actividades de la congregación, de la iglesia, ellos van a estar ahí presentes. Yo sé que ustedes conocen más labores que ellos realizan. Entonces, si ellos están haciendo este trabajo, es justo que ellos reciban ese salario por el cual ellos, sin pedirlo, están trabajando. Y cuando nosotros como iglesia, porque también lo veo mucho en mi ciudad, que hay pastores que trabajan a tiempo parcial, porque en otro tiempo ellos tienen que buscar, como lo leíamos anteriormente, desempeñar un oficio, una labor o una profesión para poder conseguir el sustento, les estamos restando ese tiempo de calidad para el trabajo que ellos realizan y los ponemos en una situación difícil. ¿Por qué? Porque entonces en lugar de realizar la labor para la que ellos fueron llamados, se tienen que empezar a dividir en otras muchas labores, lo cual ya no les permitirá tener un desempeño tan eficiente ni un desempeño que ayude de una manera exponencial al crecimiento de la obra. Aún así, conozco hermanos que tienen dureza de corazón porque sabiendo que el pastor desempeña una labor para llevar el sustento a su hogar y viene y trabaja en la iglesia, les juzgan y les critican duramente. Entonces, la palabra también nos indica que lo que hay en nuestro corazón muchas veces sale por nuestra boca. Tendríamos que reconsiderar
buscar en la Biblia, en la palabra de Dios, entonces cómo yo debo de tratar a mis semejantes. La Biblia es clara. Dice que no solamente debemos amar a Dios, sino que si amamos a Dios y si hemos nacido de nuevo, entonces debemos de generar amor por nuestro prójimo. Son cosas que a veces, por el tipo de vida que hemos llevado, podemos verlas comunes, el juzgar o el criticar a otra persona, pero cuando empezamos a seguir la palabra de Dios, nos damos cuenta que no es hacerlo porque así he vivido toda la vida. A lo mejor yo viví así toda la vida, pero ahora la palabra me indica que yo debo de cambiar este comportamiento. Esos estudios que estamos teniendo acerca de la familia pastoral, creo que encierran un propósito mayor que solamente venir y hablar de las experiencias que estamos viviendo. ¿Por qué? ¿Por qué digo que pueden encerrar un propósito mayor? Porque en la medida que nosotros decidimos sujetarnos a nuestra autoridad, que es el pastor, nosotros aprendemos a ejercer la obediencia a Dios y a su palabra. Pero también en la medida que nosotros podemos ser de bendición como cuerpo para la familia pastoral, el trabajo que se desempeñe va a ser mucho mejor. A veces hay pastores que tienen que subir a dar su mensaje sabiendo que tienen una iglesia dividida. La mitad les apoya, la otra mitad no. Qué estresante puede ser. Y entonces, sin embargo, lo hacen. Nosotros tenemos que aprender a meditar en la palabra de Dios y a dejar que ella haga cambios en nuestra vida. Les repito, a veces no lo hacemos conscientemente, a veces ya estamos haciéndolo conscientemente, pero sea de una forma o de otra, es que cuando nos acercamos a la palabra de Dios, lo decimos muchas veces en las reuniones, sabemos que su palabra no vuelve vacía, pero a veces la palabra de Dios nos va a confrontar con cosas que estamos viviendo y que estamos haciendo mal, y nos va a llamar su palabra al arrepentimiento, que es cambiar de dirección de las acciones que estamos ejerciendo y hacer las acciones que nos señala la Biblia. Estamos trabajando con la obediencia hacia nuestros pastores, estamos trabajando con ser justos y agradecidos con nuestros pastores, estamos trabajando con aprender a tratar con amor y con dignidad a las familias pastorales. Si en tu iglesia, si en tu congregación los tratan así, gracias a Dios por ese cuerpo que está siendo de bendición para la familia pastoral. Pero si tu congregación o iglesia o misión es en donde no se respeta al pastor, donde no se le trata con justicia, no podemos excusarnos, porque la palabra de Dios es muy clara. Entonces, si no les estamos tratando así, tengamos un tiempo de oración, meditemos en su palabra, pidamos a Dios que nos dé arrepentimiento verdadero, pero también que nos dé sabiduría para enmendar las situaciones con las que actuamos injustamente. Porque también es triste a veces escuchar a los que rodean a la iglesia decir, híjole, qué maltratan al pastor. Pocos casos, pero sí los hay. Y entonces perdemos la bendición también de ser testimonio. Pero si tenemos, porque Dios así nos lo manda, una comunidad de fe que restaura en base a la palabra de Dios, una comunidad de fe que decide voluntariamente vivir la palabra de Dios por amor a ese Dios que les ha llamado, entonces sí, verdaderamente ese lugar se vuelve luz y sal para los que rodean ese lugar. Entonces Dios envía bendición, envía crecimiento y se puede trabajar mucho. Hay personas que juzgan al pastor o que juzgan a los líderes porque quisieran estar en ese lugar. Pero es que Dios sabe a quiénes ha llamado. Nosotros no podemos tampoco emitir juicios de yo no sé por qué él es pastor. Pues tú no lo sabes ni lo sabrás porque tú eres simplemente un humano. Pero Dios sí lo sabe, es su obra y es su cuerpo. No te agobies tratando de saber el por qué. Dios lo sabe, con eso es suficiente.
¿Por qué decidió llamar a tal pastor, sacar a tal hermano de su hogar y traerlo a trabajar por él? Dios lo sabe, porque Dios nos conoce profundamente. ¿Qué tal si es como David, que es conforme a su corazón? No lo sabemos. Pero Dios nunca se equivoca, nosotros somos falibles, Dios no. Entonces vamos a tomar nuestro lugar, que también es parte de los estudios que hemos estado teniendo. Que si nosotros revisáramos los estudios desde enero que empezamos hasta ahorita que ya estamos en agosto, veríamos que han sido los mismos mensajes, pero en diferentes espacios, en diferentes realidades, pero podríamos resumirlos así. Somos sus hijos si le conocemos, si hemos nacido de nuevo. Como sus hijos, o en este caso, porque es para la sociedad femenil este anuario, si somos sus hijas, nosotras, ¿qué hacemos? Nos amoldamos a la palabra de Dios, tomamos el lugar que nos corresponde, respetamos a nuestras autoridades, realizamos el trabajo para lo cual hemos sido llamadas de acuerdo a nuestros dones y capacidades que el Señor nos ha querido dar cuando le hemos recibido. Y entonces podemos concluir una cosa, que donde Dios es la cabeza dirigiendo al pastor y el pastor dirigiendo a su pueblo, basados en la palabra de Dios, hay obediencia y hay bendición. No importa si yo soy mujer y ya entendí cuál es el diseño que Dios tuvo para mí, igualmente voy a realizar mi labor y de la mejor manera y contenta. Si el varón también ha estado escuchando estos estudios y asume ese diseño con el que Dios lo llamó, van a poder trabajar en armonía. Y entonces estamos viendo que al obedecer la palabra de Dios y al sujetarnos en obediencia, si somos hijos, vamos a honrar a nuestros padres. Si son pareja, van a vivir en armonía. Esa familia en armonía va a poder impactar positivamente a la sociedad, va a poder apoyar activamente dentro de la labor en la comunidad de fe. Y entonces, ¿qué va a pasar? Que entonces va a haber tanta armonía, tanta cordialidad, tanto amor, que se va a vivir una presencia real de Dios en mi vida. Y indefectiblemente eso lo van a empezar a percibir las personas que nos rodean. Yo cuando hablamos de los primeros cristianos, muchas veces me he puesto a pensar de qué forma vivirían, porque la Biblia sí nos habla, sí nos dice que tenían todas las cosas en común y que compartían, pero de qué manera debieron ellos haber abrazado no solamente su fe, sino el amor unos por otros, que hubo un crecimiento exponencial, porque las gentes que los rodeaban los veían convivir, los veían quererse, los veían obedecer a Dios, que ellos decían, yo necesito ir a ver qué está pasando ahí, y muchos llegaban, escuchaban la palabra y se añadían, y diariamente se estaban añadiendo personas. Ahí había bendición, y yo creo que a eso estamos llamados, a poder disfrutar la palabra de Dios, a poder disfrutar ser guiados por Él, a poder aprender a amarnos sin doblez los unos a los otros, sinceramente, y en esa medida empezar también a ser de bendición a otros. Que si tú te vas a subir al camión, ya no te vas a estresar, que si se hizo tarde, que si esto, que si el otro, porque va a haber gozo en tu corazón y vas a decir, gracias Dios mío, porque no sé por qué no pasan las cosas como yo quisiera, pero te agradezco porque me tienes aquí. Y entonces podremos percibir a los que nos rodean. A veces pensamos, ya también salió un poco de tema, pero ya con esto concluyo, que voy a mi trabajo, se me hizo tarde, híjole, ya empezó muy mal mi día. No, porque si tú vives en la voluntad de Dios y se te hizo tarde y tienes que pasar más tiempo en el autobús porque hay un embotellamiento, a lo mejor a tu lado hay una persona a la que le puedes testificar acerca del Dios verdadero. Entonces te das cuenta que ya no es malo, porque tú a qué estás llamado, a compartir el evangelio. También estuvimos hablando de cómo evangelizar en estudios anteriores. Que cualquier cosa que te pase, entonces ya dejas de verlo como, es que esto está mal, es que todo me sale mal. No, porque tú aprendes a ser agradecido. Padre, yo no sé por qué estoy pasando esta circunstancia, pero tú sí la sabes, te lo agradezco. Y al rato Dios empieza a darte su visión en base a lo que dice su palabra.
y tú dices, es cierto, no estoy padeciendo, estoy siendo bendecido, estoy siendo bendecida. Y entonces te das cuenta que hay muchas oportunidades en las que puedes empezar a ejercer el don y el ministerio que Dios te ha dado. Porque empezar a ser obediente cuesta mucho trabajo y más cuando no lo hemos sido en una vida. Pero una vez que aprendes a obedecer, te das cuenta la bendición que implica la obediencia. Y tu visión cambia radicalmente. Y donde tú siempre veías cosas negativas, ahora empiezas a ver oportunidades. Y donde tú sentías que las cosas estaban mal, Dios te va a permitir de diversas maneras actuar para que la situación mejore. A veces nos sentamos así en la iglesia y regresando al tema del pastor, y así hasta nos acomodamos y criticamos y criticamos y criticamos. No estamos llamados a criticar, estamos llamados de, ok, yo veo esta deficiencia, en respeto, sujeto a mi autoridad, yo voy y pregunto, ¿en qué puedo colaborar? Y a lo mejor esa deficiencia es a causa de que no hay las manos suficientes para realizar una labor, pero cuando yo decido en obediencia buscar cómo apoyar, cómo aportar, entonces soy parte de la solución, porque Dios quiere que seamos parte de las soluciones, que trabajemos en equipo. Y entonces en lugar de estar aquí amargándome y criticando y buscando la división, la mentalidad cambia a, Padre, ¿cómo te voy a servir? ¿A qué me estás llamando? Ya vi que esto no funciona, ¿cómo puedo ser de utilidad? Qué diferente. Porque entonces también la vida de los pastores deja de ser tanto desgaste por estar justificándose, a veces los pastores pierden tanto tiempo justificando lo que hacen y cómo lo hacen, cuando esa energía, esa vitalidad podrían emplearla en hacer más labores, en dirigir más acciones. Entonces esto ha sido para que podamos pedirle al Señor que nos ayude a reflexionar en nuestro comportamiento como comunidades de fe, en reflexionar las acciones que estamos haciendo bien para poder seguir haciéndolas con mayor ahínco, más intensamente las acciones que estamos haciendo mal, para pedirle al Señor, ayúdame a entenderlo y a arrepentirme y entonces cambiar mi comportamiento. Estos estudios están enfocados a eso, a aprender a vivir la palabra, porque también me lo decían hace un momento. Puedes saber hablar muy bien, puedes tener mucho conocimiento y exponerlo, pero viene a ser un conocimiento muerto si no está habiendo esa experiencia de vida. Pero si tú entonces le dices a Dios, soy incapaz de obedecer a mi pastor, soy incapaz de respetarlo, pero ya tu palabra me está mostrando que está mal, ayúdame, por favor, a que esto cambie. Por supuesto que Él lo va a hacer, porque Él nos está mostrando su voluntad a través de la palabra. Y todo lo que el Señor nos muestra es bueno y nos ayuda para vivir una vida agradable a Él. Nos sensibiliza también a través de su Espíritu Santo. A veces nos va a decir cosas que no queremos escuchar y que no nos agradan, pero finalmente a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. A los que conforme a su propósito han sido llamados. Él tiene un propósito para la vida de cada una de las mujeres de la femenil. Él tiene un propósito para la sociedad femenil en conjunto. Él tiene un propósito para la iglesia, congregación o misión donde está esa femenil. Y todo a fin de que los que no le conocen puedan conocer de su palabra, puedan nacer de nuevo, puedan ser adoptados por su gracia a los que Él ha elegido y puedan ser llamados hijos de Dios. Esa es nuestra labor. Que el Señor nos ayude, nos sensibilice, nos guíe y nos dé un corazón de siervas. Queremos servir, queremos ser una sociedad femenil que edifique, que construya, que guíe en el lugar que Dios nos ha puesto. Y que si cada
organización de nuestra iglesia piensa así, gloria a Dios, porque entonces viviremos nuevamente los tiempos bíblicos, aquellos donde los cristianos tenían todas las cosas en común y donde hacían todo por amor a Dios y para cumplir con su voluntad. Que el Señor les bendiga. Cristo mi Salvador, te diste tú por mí, tu hogar dejaste allí para morir por mí. ¿Qué te daré, Maestro? Me diste tú por mí, no la mitad, mas todo mi ser, yo lo daré a ti. ¿Qué te daré, Maestro? Me redimiste a mí. Es pequeñez, mas mi todo es, y todo lo entrego a ti. Cristo mi Salvador, te diste tú por mí, tu hogar dejaste allí para morir por mí. ¿Qué te daré, Maestro? Me diste tú por mí, no la mitad, mas todo mi ser, yo lo daré a ti. ¿Qué te daré, Maestro? Divino donador, tiempo y vigor, talento y error serán tuyos, oh Señor. Cristo mi Salvador, te diste tú por mí, tu
Queremos que nuestro trabajo cuente. Queremos ser eficaces y productivas. Deseamos ver revelado ahora el plan eterno de Dios y que nuestra obra refleje su permanencia. El Salmo 90:17 dice: Señor y Dios nuestro, muéstranos tu bondad y confirma la obra de nuestras manos. Sí, confirma la obra de nuestras manos. Amén.